retomando la introducción que hice hace un momento de la zarza que arde pero no se consume, si vemos un poquito la historia del pueblo de Israel, a través de la historia, vamos a ver cómo así fue al 100% en todas las épocas. Sí llegó a arder. Lamentablemente hay en el mundo un antisemitismo impresionante, ilógico, irracional. Ahí está lo que acaba de pasar el 7 de octubre. Nadie los provocó. Jamás toma esa iniciativa de hacer una masacre. Yo estuve en Israel después del 7 de octubre, estuve en los lugares, vi las casas quemadas, me contaron sobrevivientes del Kibbutz Be'eri, donde fue esa famosa fiesta, cosas que no la quiero expresar porque son tan fuertes, cosas inconcebibles lo que ellos, lo que hicieron, bebés, cortarles la cabeza frente a los papás, cortarles las manos, meter en un horno de microondas, quemarlos, es algo inconcebible. ¿Y qué sucede? Al día siguiente, el 8 de octubre, manifestaciones contra Israel. Israel se tiene que defender de, declaraciones claras de Hamás de querer aniquilar. Lo demostró con hechos, nada más porque los detuvieron, o si no ellos quisieran exterminar. Es decir, ¿cómo se puede concebir que no solamente que no se apoya para que destruyan a terroristas que tienen maldad solamente, como dije, ¿no? El Homo sapiens, que es el animal más peligroso, sino que al contrario, empiezan todos en las universidades y todo desde ese entonces contra Israel. Es algo natural, desde que Dios, justamente como mencionaba, que lo leemos esta semana en la porción, cuando se forma el pueblo de Israel en Egipto, cuando empieza a crecer, ya empieza, todos oyeron hablar de los protocolos de los sabios de Sion, que fue un libro antisemita de inspiración que inspiró a Hitler. No sé si oyeron de ese libro, que se habla como si hay un plan para dominar el mundo. Acusaciones también así ilógicas. También, ¿qué dice el faraón? ¿Qué le dicen los consejeros? Aquí el pueblo de Israel se está multiplicando. Inam ben Israel, Rabbe Atzumenu, Habanit Hakemalo. Vamos a adelantarnos. Penirbe, por si van a seguir creciendo. Veayaki tikren a Milhamá, y si va a haber una guerra, Benosav Gamuel Sonenu, Benilhambano Peraminares. Se van a aliarse con nuestros enemigos y nos van a expulsar a nosotros. Entonces vamos a adelantarnos y esclavizarlos, y ahí fue cuando empiezan todos los decretos de la esclavitud en Egipto. ¿De dónde? Llegaron ahí, ayudaron, como dije, José salvó a Egipto, viviendo pacíficamente, no hicieron nada. ¿Por qué? Empezaron a arrojar a los niños al mar. Dice, de ahí salió Moisés, ya saben la historia, que para salvarlo su mamá lo puso en un Moisés y lo aventó al río, y de la hija del faraón, Batia, después que lo salvó. ¿Por qué? Porque estaban matando a bebés, asesinando. ¿Pero qué hicieron? ¿Qué hicieron el pueblo de Israel? Nada. Estaban viviendo pacíficamente. Y entonces se inventa una posibilidad. No, ellos van a ser nuestros enemigos. Y así fue en toda la historia. Hoy en día Israel aporta al mundo tantas cosas de tecnología, tantos avances en la medicina, en la agricultura.
no molestan desde que se formó el Estado de Israel, nunca hubo ningún, al contrario, querían nada más vivir en paz, sobrevivientes del Holocausto, y desde el momento que se forma el Estado de Israel, deciden todos los vecinos, vamos a exterminar, a aniquilar este Estado. Recién nacido, Israel se defiende, obviamente. En la Guerra de los 6 días, Nasser había declarado: vamos a arrojarlos al mar. Lo mismo con el faraón, decidieron así. Israel se defiende, obviamente me atacas, me defiendo y gana la guerra. Si gana la guerra, entonces obviamente conquista lo que querían. Querían aniquilarlos y nos defendimos. Si no nos hubiesen atacado, Israel se quedaría en esas fronteras tan pequeñas de antes de la Guerra de 6 días. Lo otro fue consecuencia por el ataque, y nunca expulsó, se fueron los palestinos. No existía un Estado palestino, eso es un mito, eso es algo inventado totalmente. Refugiados palestinos, no hay refugiados. Los judíos que están en los países árabes sí los expulsaron. Israel nunca expulsó a ningún habitante, le da todos los derechos posibles. Son cosas inconcebibles, es decir, sin ninguna razón, que no se puede explicar ese rechazo y ese antisemitismo. Y sí, existió desde que se creó el Estado de Israel, desde que existió el pueblo de Israel, como dije, en Egipto, hasta hoy en día, pero al final Dios se va a revelar. Al final, dice, Dios se va a revelar que la Shema Meluja Moshe Goim, Ve'alu Mosheim Be'arzion Lishpot Aresav Ve'etal la Shema Meluja. Van a subir, así dice en Isaías, Mosheim Be'arzion, van a llegar a la salvación en el monte de Sión, Lishpot Aresav Ve'etal la Shema Meluja, y Dios va a ser el rey. Ve'ayá Hashem lemelech al kol haaretz, reinará sobre toda la tierra. Vayom ha'u Hashem echad u'shmo echad. En ese día Dios será único y su nombre único, y todos van a reconocer. Y ahí, en ese entonces, se va a revelar la verdad. El pueblo de Israel sí tuvo que sufrir en toda la historia para llegar al final a la época mesiánica y la perfección. Es como una persona que pasa operaciones, pasa todo un proceso para llegar a recobrar su salud. También no podemos entender, ya una vez di en una plática sobre la justicia divina, que no la podemos entender, son cosas muy más allá de nuestro alcance, pero todo es necesario para que al final llegue la redención y al final en todo el mundo se conozca la verdad, y van a ser juzgados todos esos antisemitas que atacaron injustamente al pueblo de Israel. Y como les dije hace un momento, va a llegar el Mesías y ustedes van a ser los premiados, ustedes van a ser los que van a estar en primer lugar, y que Dios les va a mandar todas las bendiciones. Por ir con la verdad y por defender a Dios, a la palabra de Dios, lo que Dios quiere, lo que está, todas las profecías y todo lo que está escrito en la Biblia. Quiero justamente citar una frase de Deuteronomio, de Devarim, el libro de Devarim. Un segundito. Perdón. El Deuteronomio capítulo 28, inciso 7, dice, voy a citarlo textualmente, dice, Iten Adonai et oyeveja kamim aleja nigafim lefaneja.
Moisés está profetizando que Dios dará a tus enemigos que se van a levantar contra ti, ni gafim lefaneja, van a caer frente a ti. Y sigue diciendo, Beder echad yatzeu lefaneja, ubshiva derachim yatzeu mimeka. De un camino, por un camino, van a atacarte y en 7 caminos los vencerás. Pero vamos a entender qué significa. Quiero explicarles mi interpretación de algo que sucedió actualmente, de esa profecía que está escrita literalmente como se la estoy diciendo en el libro, en Deuteronomio 28:7, pueden verlo textualmente como dice así. Dice, en 7 caminos se escaparán de ti que se los vencerás. ¿Qué significa? Saldrán en un camino y en 7 caminos los vencerás. Vamos a entenderlo. El 7 de octubre vamos a ir tras bambalinas qué sucedió realmente. Había un plan llevado por Irán, como lo llaman la cabeza del pulpo, ¿no? que es 7 brazos, que querían atacar masivamente de 7 frentes a Israel, que iba a ser una tragedia indescriptible. Dice, después se reveló con Hezbollah cuando entraron al Líbano y encontraron los planes y demás. Había un plan que ataquen simultáneamente Hezbollah desde el Líbano, Hamas desde Gaza, los hutíes, ¿sí? Irán, Judea y Samaria, los que están, los árabes ahí, los aliados de Irán en Irak y en Siria. Veamos, son 7. Irán, Hezbollah, Hamas, Irak, dice los que estaban en Irak, los hutíes, Siria y Judea y Samaria. 7 frentes que querían simultáneamente atacar a Israel. Si lo hacían de forma sorpresiva, como lo hizo Hamas, no quiero pensar, Dios no lo quiera, la tragedia, centenares de miles hubieran muerto, porque fue algo sorpresivo y Israel confiaba. La gente que estaba, un ejemplo, en la frontera con Gaza, ayudaban a los palestinos que venían a trabajar ahí, les daban de comida, los llevaban al hospital, los ayudaban. Pensaban, bueno, no tienen por qué atacarnos. ¿Qué sucedió? Todos oyeron hablar de esa famosa fiesta en la naturaleza, que habían más de 4,000 jóvenes ahí. Cuando Hamas observa que hacen esa fiesta en un lugar abierto así, dice, es nuestra oportunidad. Sin consultar con Irán, se adelantaron y entraron a atacar, que lo tenían planeado de hace mucho, pero el plan era de una forma simultánea con, como dije, con Hezbollah, con hutíes, con de todo, simultáneamente, que iba a ser algo muy fuerte. Pero no se aguantaron y dijeron, esta es nuestra oportunidad. Tenemos a tantos jóvenes reunidos en un lugar abierto que los podemos atacar, vamos a atacar. Gracias a eso, aunque fue una tragedia, que mataron 1,200 personas, masacraron, como dije, pero gracias a eso, ya después vino la consecuencia y Israel empezó a atacar Hamas y demás. Y en verdad se salvaron Israel por ese impulso que tuvieron Hamas de adelantarse y atacar de esa manera. Pero observen exactamente cómo se cumplió esa frase. Repito, perdón que yo cite en hebreo porque me gusta ir a las palabras de Dios literalmente como Dios las expresó. Que Dios entrega a los enemigos que van contra ti, caídos, en un camino, es decir, que se unieron todos, pero fue uno solo, van a ir a atacarte,
Ushivá de Rajim, y con 7 conductos van a ser derrotados. Y vean ahorita lo que está pasando. Irán, bueno, Israel atacó, quitó sus defensas aéreas, Hezbollah ya prácticamente fue destruido, Hamas, ya la mayoría, todos sus túneles que hicieron con armas preparados para así, los hutíes también se debilitaron, de Irak también ya casi no atacan, en Judea y Samaria también detuvieron a muchísimos, que dicen, los 7 frentes fueron atacados. Ellos vieron en un camino, que dice, fueron unos, y textualmente, como dice la Biblia, así se cumplió. Y así se cumplirá. Yo me pregunto, ¿cómo es posible? Estaba oyendo ayer también las noticias, que ahorita me imagino que vieron las noticias de que hubo un acuerdo para que regresen los rehenes, que Dios quiera que ya haya tranquilidad y paz, pero en las noticias, obviamente siempre con esa tendencia antisemita, también criticando a Israel y diciendo que de por sí no tendría derecho a entrar allá. Y sí, jamás sí tiene derecho a mantener secuestrados a civiles sin ninguna razón. Nadie presiona ahí y reclama por lo que hicieron y siguen manteniéndolos. Ancianos, niños, hay un niño de 1 año, otro de 5 años que lo tomaron, mujeres. Ahí sí, eso está aceptado y eso no hay ningún problema. Y sin embargo, Israel, que tiene el derecho a atacar, y observen, es el único ejército en el mundo que cuando va a atacar les avisa que desalojen, que dicen, Rusia les avisa a Ucrania que desalojen cuando ataca, pero para nada, mandando edificios, bombas. Israel avisa que eso es algo absolutamente, como dije, humano y ético, y que nadie lo hace. ¿Y por qué está atacando? Para matar a esos terroristas, para que no vuelvan a hacerlo, porque ellos dicen que siguen teniendo intenciones de volver a atacar a Israel. Y sin embargo, se sigue el ataque, las críticas, y siguen gente, casi van 1 año y medio en condiciones indescriptibles esos secuestrados, y países enteros como bueno, Egipto, ¿cómo se llama? Qatar, bueno, ellos negociando, pero cobijan a los terroristas, y son negociaciones como si fuese que de acuerdos de algo, 2 países que tienen leyes, y estamos hablando con terroristas que no tienen ningún derecho a tomar los secuestrados y los siguen manteniendo y siguen haciendo sufrir. De verdad que yo creo que la gente perdió la razón, perdió la lógica. Y no hablemos de la ONU, de UNRWA, la organización para los refugiados palestinos, que ya se demostró que entre ellos, de la ONU, de UNRWA, se agregaron a la masacre que hizo con los terroristas para matar, y es la única organización que se le dedica cantidad de dinero y de gente nada más para los palestinos, porque es contra Israel. Dice, hay 30 millones de refugiados en el mundo y no llegan ni al 10% de los recursos que se le dedican nada más para los palestinos. Y por otra parte, me refiero a todas las injusticias, estoy mencionando todas las injusticias que observamos. Por otra parte, Siria, en su guerra civil, el mismo gobierno, que ahorita ya fue derrocado, gracias a Dios, masacró con armas químicas de centenares de miles de civiles,
y no hubo en ningún lugar manifestaciones hipócritas, ¿no? Diciendo cómo por defender los derechos humanos. Israel está atacando a los terroristas. Obviamente pueden haber civiles que caen, pero culpa de ellos, porque los usan como escudos humanos. Y si a mí me están disparando de un lugar, yo tengo derecho a defenderme. Y si ellos ponen los escudos humanos, son los culpables ellos mismos de matarlos. No soy yo que me estoy defendiendo. Ahí todo el mundo, manifestaciones y criticando. ¿Dónde está? ¿Dónde está cuando mataron y Siria? Cuando en Sudán hubo millones de refugiados. Y les puedo traer una lista interminable de injusticias, de masacres. Y ahí sí nadie abre la boca y nadie se preocupa. Pero sin embargo, cuando Israel se defiende, no hay otro tema en la ONU, que son la mayoría de las sesiones, de atacar a Israel. Por eso les digo a ustedes que ustedes van con la verdad y con lo que Dios quiere, que al final, Dios se va a vengar de sus enemigos y son ustedes los que van a ser premiados y protegidos. Un segundo. En Isaías 8, párrafo 10, dice así: Utzu esa betufar daberu dabar velo yakum que Immanuel. ¿Qué significa? Utzu esa, van a tener formularán planes y no se mantendrán, van a fracasar, harán declaraciones, pero no se cumplirán, que Immanuel, porque Dios está con nosotros. Así dice, y de verdad es un milagro que existe un pueblo tan pequeño, un estado tan pequeño, amenazado por millones. Dice, Irán tiene 70 millones de habitantes, Irak tiene 44, y está rodeado de enemigos, un pueblo tan pequeño, con todas las intenciones por todos lados de exterminarlo, y milagrosamente, de verdad, yo creo que la prueba más grande de la existencia de Dios es la existencia del pueblo de Israel, que existe el Estado de Israel todavía latente. De verdad es algo increíble. Ahorita cuando Hezbollah estuvo mandando, todo el tiempo misiles, obviamente hubo bajas, pero uno de los misiles que enviaron, uno muy potente, llegó a Haifa es en el norte de Israel, junto a un edificio de 124 departamentos. No sé si alguien vio esa noticia. Junto a las bombas de gas del departamento, un explosivo de 5 kilos que llegó ahí y no explota. Lo detectan y hacen que bajen, estuvieron horas, bajaron a los refugios, los 124 departamentos, hasta que pudieron desarmarlo, desactivar esa bomba. Pero, a ver, explíquenme, ¿cómo llegó justo al lado de las bombas de gas y sin explotar? Eso es algo hechos. No hablemos de todo lo que pasó también cuando en su tiempo, la cantidad de misiles que mandaron de Irak en ese entonces, que no hubo víctimas, o Irán ahorita que atacó también, y que hubo un palestino, que hubo una sola baja, de todos los misiles que mandaron. Tenemos que saber que este término que dice en Isaías, que Immanuel, porque al final Dios está con nosotros, sí podemos pasar penurias, momentos difíciles, pero al final sobrevivimos, y vuelvo a repetirlo con lo que introduje,
que es la zarza ardiente, pero nunca se va a consumir. Que de verdad... De verdad es algo, si uno se pone a observar, es algo de verdad inexplicable. Inexplicable cómo grandes imperios estaban en su tiempo, los babilonios, los romanos, los griegos, llegaron a conquistar todo el mundo, fueron y desaparecieron. No hay rastros de esas culturas, imperios. Y ese pueblito tan pequeño, disperso en todo el mundo, porque sí, se cumplió también las profecías que dicen que en su tiempo, cuando el pueblo de Israel se alejó de Dios y idolatraron, fueron expulsados de la tierra de Israel, iban a estar dispersos en todo el mundo, pero dice también textualmente la Biblia, y a pesar de todo eso, dice, nunca voy a permitir que se acabe, que se extermine, y al final Dios nos va a regresar. Pero ¿cómo puede ser un pueblo disperso en todo el mundo, perseguido, atacado, que se sigue manteniendo con sus raíces y se volvió a formar el Estado de Israel y sigue fuerte a pesar de todo eso? De verdad, el que no ve la mano de Dios en esto es que está ciego, simplemente es que está ciego. Les digo que hoy estoy un poquito, de verdad, me vuelvo a disculpar, me está faltando, no dormí prácticamente, estoy de 11 a 1:30 por el cambio de horario y no estoy muy, ¿cómo se dice?, concentrado con energía, pero bueno, igual expreso lo que siento, lo que me sale, lo que Dios pone en mi boca. Creo que en ocasión anteriores sí les había comentado de varias profecías que se cumplieron en nuestra época, no me acuerdo bien, que sí les comenté, ¿no? De lo que se dijo acerca de la conexión de la tierra de Israel con la descendencia de Abraham. Sí, lo habíamos comentado, a ver si alguien recuerda. Ok. ¿Cuál es el secreto que hay detrás del conflicto árabe-israelí? Su origen es cuando Dios le promete a Abraham, le dijo, tu descendencia, a ti a tu descendencia le daré esta tierra, la tierra de Canaán, en ese entonces se llamaba Canaán, le prometió, hizo un pacto con él y le dijo, tú a cambio tienes que hacerte, tú y tu descendencia, la circuncisión. ¿Sí saben la circuncisión? Que es como un sello, una forma de mostrar ese pacto con Dios. Entonces Dios le dijo, haz tú la circuncisión y yo le daré a tu descendencia la tierra de Israel. Significa eso, que los requisitos para recibir la tierra de Israel es ser de la descendencia de Abraham y hacerse la circuncisión. El problema de esto, que quienes reúnen esos dos requisitos, tanto el pueblo de Israel como los árabes también. Ismael, también fue hijo de Abraham y también se hizo la circuncisión a los 13 años. Abraham le hizo la circuncisión a los 13 años. Pero está escrito en el Zohar, que es la fuente cabalística, dice, van a ser dos pueblos nada más que van a poder habitar la tierra de Israel. El pueblo de Israel y los árabes. Sin embargo, como ellos
no se hicieron correctamente, que no es a los 8 días como Dios le indicó. Y por otra parte, Dios escogió a Isaac, de la descendencia de Isaac, y no a Ismael. Entonces, la tierra va a ser para el pueblo de Israel. Pero cuando sean expulsados el pueblo de Israel de la tierra de Israel, la tierra va a quedar desértica. Nadie la va a poder habitar. Solamente van a haber árabes. Pero en ese entonces la tierra va a ser árida. No va a dar sus frutos. Que dice, no va a poder desarrollarse porque no lo merecen de forma completa. Va a llegar un momento, dice, que la mayoría del pueblo de Israel se van a alejar de la religión, del cumplimiento completo, pero van a mantener ese precepto de hacerse la circuncisión y por ese mérito van a regresar a la tierra de Israel y apenas que regresen va a empezar a florecer la tierra. Todo esto son profecías escritas y que se cumplieron en nuestros días que lo estamos viendo. A ver, Israel es un punto estratégico que está entre 3 continentes, ¿sí? de África, Asia y Europa. Un punto también importantísimo, religiosamente hablado, de las 3 religiones más importantes que tienen un simbolismo en Israel. Lo conquistaron varios imperios a través de la historia. Y los últimos fueron los otomanos, los ingleses y antes muchos otros. Y nunca, dice, fueron colonizadores, pero nunca lo anexaron a su imperio, que es algo incomprensible. Y estaba Israel desértico, nunca realmente habían beduinos, árabes que vivían, pero estuvieron, como dije, los otomanos, pero no se convirtió en parte que lo habitaron. Estaban los nada más, mandaron a sus soldados, su gente, pero no lo habitaron. Se cumplió literalmente y en toda esa época, como dije, los únicos que vivieron fueron los árabes y cuando regresa el pueblo de Israel empieza a florecer. Estuvo totalmente, como dije, árida, era un desierto y ahorita hasta del desierto hasta en el Mar Muerto sacaron minerales y lo desarrollaron y lo explotaron. Y es algo increíble cómo se cumplió. Después de la Segunda Guerra Mundial, una gran parte del pueblo no llevaban la religión, pero sí siguieron cumpliendo la circuncisión y se cumplió esa profecía que por ese mérito regresaron. Ahorita, gracias a Dios, hay un porcentaje importante que de vuelta sigue las leyes de la religión y las sigue cumpliendo. Pero vean cómo se cumplió todas esas que eran ilógicas las profecías, que nadie la va a habitar. No hay por qué pensar así en un punto tan importante, un país estratégicamente ubicado tan importante, y así a través de 2000 años, así fue, y ahorita dice apenas que regrese a la tierra de Israel, el pueblo de Israel, ahora sí va a florecer. Pero ese es el secreto, porque hay tanta insistencia, tanto conflicto, que no es lógico ese conflicto, porque Israel es un puntito en el mapa. Vean, frente a millones de hectáreas, de kilómetros que tienen todos los países árabes alrededor, y podrían vivir con paz y tener abundancia los palestinos, pero siguen en el conflicto, siguen insistiendo por ese pedacito de tierra. Pero el fondo es porque hay alguna conexión también que tiene que ver con Israel. Está escrito que cada pueblo tiene un ángel que lo representa en el cielo. Así como existen las Naciones Unidas que tienen representantes de todas las naciones, también en el cielo hay como unas Naciones Unidas de todos los países. Entonces, allá hay ese conflicto también, que los que representan a los países árabes dicen nosotros tenemos alguna conexión con la tierra de Israel. Entonces, es un conflicto que es místico, que va más allá
de lo político y de lo racional, ¿no? Que eso es lo que explica por qué tanta insistencia. Pero bueno, al final dice, se va a cumplir las profecías de los últimos tiempos, que van a reunirse todos para conquistar Jerusalén, que dice que van a seguir atacando, van a desear, y después ahí va a ser la revelación divina que va a llegar, como dije, se va a revelar Dios, va a llegar el Mesías, y eso va a ser en los últimos de los tiempos, que les voy a decir algo, estamos muy cerca porque se programó la creación, que será este mundo, por 7 milenios. Dice, desde la creación, como la semana, es decir, Dios creó el mundo 6 días, el séptimo descansó, que fue el sábado. También está programado en la creación 6 milenios de la vida normal y el séptimo milenio, que va a ser óptimo, que no va a haber guerras, que todos van a reconocer a Dios, que vamos a vivir en paz, no va a haber enfermedades, que se van a quitar todos los males. Ahora, nosotros contamos desde la creación 5.785 años. Este año, hace poco comenzamos el nuevo año, que es el año 5.785 de la creación. Quiere decir que falta muy poquito para que termine el sexto milenio. Es decir, y tiene que llegar el Mesías antes de que acabe el sexto milenio. Me refiero, así como nosotros recibimos el día sábado, bueno, en el judaísmo, con la puesta del sol, antes que salgan las estrellas, entonces también en la misma proporción, que es cada día como un milenio, como lo recibimos antes, tiene que llegar antes. Y ahorita, con todos los conflictos que hay en el mundo y con todo lo que está pasando, son las señales de las profecías que se dijeron que va a ser en los últimos tiempos. Hay un concepto que se menciona en la Biblia que se llama la guerra de Gog y Magog. No sabemos bien quiénes son Gog y Magog, pero es algo que lo estamos viendo, todo el caos que hay en el mundo, todas las guerras, y además en el Talmud se describe cómo iba a ser, cómo se va a ver la generación previa al fin del mundo, que será a la llegada del Mesías. Y es increíble, si ven el texto que fue hace más de 2000 años escrito, de la descripción de lo que iba a pasar en nuestros tiempos, dirías, no puede ser que se describa tan exactamente lo que estamos viviendo. Así se describe cómo se va a ver esta generación. Le voy a decir un ejemplo, lo voy a citar también en hebreo y la traducción. Lo que dice textualmente se los puedo mostrar en el Talmud, algo que fue escrito hace más de 2000 años. Dice, la generación previa al Mesías, dice, Juspa Isge, va a haber mucho descaro, atrevimiento. Y dice, no va a haber ese respeto que hubo siempre en la historia, y describe qué significa, cómo se va a manifestar ese descaro. Ben Imbrod de Aviv, los jóvenes, los hijos se van a rebelar contra los padres, que dice que no va a haber ese respeto. Calaba Jamotá, la nuera contra su suegra. Ya saben cómo la definición que yo le doy a la era que estamos viviendo en la educación, que hoy en día, no sé si se los dije alguna vez, hoy en día cuando un papá le pega a su hijo es en legítima defensa. Esa es la realidad. Así cambiaron los tiempos, esa es la realidad. Y así se describió que iba a pasar, que se iba a ver esta época de esa manera, que va a haber esa rebelión. Después sigue diciendo, a Yoker y Amir, va a haber carestía. Siempre en la historia, cuando había inflación o carestía, dependía de las circunstancias. Un ejemplo, si había escasez, si había sequía, entonces de forma natural suben los precios por la escasez. Pero dice no,
ahí describe, dice, Agefen titem piria ve'ayam beyoker. Dice un ejemplo, la vid, el viñedo va a dar sus frutos, igual el vino va a estar caro. Quiere decir, no por una carestía ilógica. Y es lo que vemos, sube la bolsa, baja y esto y el dólar, que algo también que va una persona que estudió economía según las reglas lógicas, está perdido en lo que es en la realidad. Dice, la realidad no tiene nada que ver con las reglas como debía ser las cosas, sino pasa algo incomprensible. Después dice, Malhut teafej leminut, que significa, los gobiernos van a ser ateos. Es decir, en la historia cada uno creyó en su religión, pero siempre se entendió por lógica que tiene que haber, hay un creador. Si hay una creación, es que hay un creador por lógica. Eso es sentido común. Dice, no se necesita tener mucha fe y ser religioso. Simplemente, si yo entro a un lugar muy bonito, veo un edificio con una arquitectura increíble, ¿cuál sería mi pregunta? ¿Quién hizo este edificio, no? ¿Qué arquitecto? No voy a preguntar si alguien lo hizo. ¿Estamos de acuerdo? Si veo el edificio, significa que hay algún arquitecto que lo hizo. ¿Sí? Entonces preguntaría, ¿quién? Si vemos esta creación maravillosa, el ser humano, la perfección del cuerpo humano, que es algo increíble, los laboratorios internos que tenemos, ¿cabe preguntar si hay alguien que lo hizo? ¿Si se creó solo? Digo, es obvio que tiene que haber un creador. Y siempre en la historia así fue. Hoy en día existen esas declaraciones que somos ateos, que oficialmente el gobierno es laico, ¿no? Que dice, no aceptamos. Dice, son cosas que está pasando en esta generación. Y así se sigue describiendo también, dice, todo lo que estamos, dice que va a haber un adelanto en la tecnología muy avanzado, siempre hubo en toda la historia, pero nunca como ahorita, que uno no alcanza a tener el último aparato más avanzado porque ya en un año ya se hizo pieza de museo, ¿no? Así es en todo. Y toda esa descripción que describe en la época previa a la llegada del Mesías, lo estamos viendo exactamente en nuestra generación. Vemos es algo increíble, dice Bet-Vad y Eles de Nut, siempre hubo un ejemplo, como dicen, el oficio más antiguo de la historia fue la prostitución, pero fue algo oculto, ilegal. Dice, va a ser ahí con derechos, como vemos en Holanda y eso, con licencia, dice, todo abierto, todo descaro. Yo me acuerdo un artículo que había visto que sacaron de una playa de Argentina, que vieron un cartel oxidado de metal que tenía las reglas de cómo se entraba a la playa. Y estamos hablando de hace muchos años, alguien le tomó la foto y decía cómo iban vestidas las mujeres por ley, tenían que ser como tipo un traje de baño completo, con pantalón, y separado de los hombres, bueno, todo. Y hoy en día, playas nudistas, que es lo normal, aceptado, me refiero a cosas que lo vemos natural, pero no se creía en generaciones anteriores que esta evolución y cómo se iba a ver esta generación. Y toda esa descripción, como dije, está escrita que va a pasar en la época previa al Mesías. Entonces, si vemos, por una parte, todo lo que está pasando en Israel, las guerras, por otra parte, el mundo cómo se ve, y eso nos indica que sí estamos muy cerca, y estamos, como dije, 5.785, se está por acabar el sexto milenio. Entonces, tal vez nosotros tengamos la suerte de vivirlo, de ver, o si no, nuestros hijos y máximo nuestros nietos, o no sé, no quiero decir nada con certeza, pero absolutamente
si vemos todas las profecías y todo lo que está escrito, lo vemos ahorita muy, muy claro. Pero bueno, volviendo al punto que comencé, yo creo que ustedes son los embajadores de Dios para transmitir las palabras de Dios y contrarrestar toda esa malicia, toda esa maldad, todo ese odio que está predominando en el mundo de forma tan irracional. No, como dije, por más que trato de entender o de querer darle un sentido, hay veces lo que veo en las noticias y los mensajes que se da, no hay forma, porque una persona que tiene un poquito de sentido común y la razón en su lugar, entiende de que es injusto toda la visión y el trato. Israel es la única democracia que hay en el Medio Oriente, de verdad. Tiene la Corte Suprema, que si alguien puede defender a un árabe que esté haciendo la justicia, y trata de defenderse de sus enemigos, que si no hubiesen atacado no hubiera ninguna guerra y como dije, no hubiese hecho nada. Y simplemente ese derecho se le está quitando, que dice, mientras ellos maten, que dice, asesinen, ahí todos están contentos y nadie dice nada. Cuando Israel se defiende, es el ataque constante de Israel. Entonces ustedes son los embajadores de Dios para dar esa voz y que se haga justicia y que se haga lo correcto y contrarrestar esos mensajes de odio y de repulsión. Y como dije, y 100% estén seguros, primero que estamos en una época cercana a que llegue el Mesías y que Dios los va a compensar, Dios les va a dar su recompensa por ser dentro de este mundo caótico. Son las personas que buscan hacer lo correcto, hacer el bien y defender la justicia y defender las palabras de Dios. De verdad los felicito y quiero ser el conducto de lo que Dios le daría la bendición. Quiero ahorita pedirles que se pongan de pie. Y voy a pronunciar la bendición que está escrito en la Biblia que le daban los Kohanim, los sacerdotes, al pueblo de Israel, que nosotros acostumbramos todos los días en el rezo que se dice esa bendición, que son de 15, tiene 15 palabras, y se acostumbra a poner la mano, cuando a veces a los hijos, cuando damos la bendición, ponemos la mano sobre la cabeza, porque la mano son 5 dedos, pero cada dedo está dividido en 3 huesitos que son 15, que es por eso se acostumbra y se menciona en la Biblia que cuando Jacobo bendijo a sus nietos, Efraim y Menashe, le puso la mano, aunque la cruzó, porque al menor le puso la derecha y al mayor le puso la izquierda por su descendencia, pero también le puso la mano sobre la cabeza para bendecirlo, con ese simbolismo, que recaiga esa bendición. Entonces, primero voy a decir la bendición de los Kohanim, que dice, lo voy a traducir, ahorita lo digo en hebreo en el texto, que dice, Yevarejeja Adonai Vishmereja, que Dios los bendiga y los proteja en todos los aspectos, y Aere Hashem Panav Eleja Bejoneka, que Dios ilumine su luz, su resplendor y les dé gracia. Si tenemos la gracia de Dios, tenemos todo. Y después el tercer párrafo dice, Isa Adonai Panav Eleja Veasem Leja Shalom, que Dios te tenga presente, se dirija hacia ti y te dé paz. La paz incluye todas las bendiciones. Dice que no hay un recipiente que reciba todas las bendiciones como la paz. ¿Por qué? Está comparado, si uno tiene un recipiente que está agujereado, le echa líquido
todo lo que le eche se va a ir cayendo. ¿Sí? Aunque uno puede tener dinero, abundancia, pero si no hay paz y tranquilidad, todas las bendiciones se van. Cuando hay paz es como el recipiente cerrado, lo que le echas se mantiene. Así es escrito. Ok, ahora sí lo voy a decir. Yevarejeja Adonai veishmereja. Yaer Adonai panav eleja vijuneka. Isa Adonai panav eleja veasem leja shalom. Ok. Esa es la bendición que dan los sacerdotes. Ahorita voy a decir la bendición otro texto que es general, que Dios los bendiga con salud, bienestar, que los cuide. Quien bendijo a nuestros patriarcas Abraham, Isaac, Jacob, Moshe y Aarón, que bendiga a todos los presentes, Gedolim, Uktanim, grandes y pequeños, ustedes, sus esposas, hijos y todas sus pertenencias. Que Dios los bendiga, los proteja, que reciba todas sus peticiones. Que quite todos los decretos malos, que haya solamente tranquilidad, salud, bendiciones en todos ustedes y sus familias. Y vamos a decir juntos, amén, amén, amén. Yeah.